Ok, ahora sí podemos dar inicio. Como les comentaba, vamos a aceptar acá a Vicente que se va conectando. Ok, como les comentaba, hoy damos inicio al segundo semestre, lo que quiere decir que vamos a iniciar como tal la unidad número 3. Esta unidad número 3 habla de la materia, ok, de la materia como tal, la materia química que existe en la Tierra, pero no vamos a hablar de química como tal, sino de cómo esta materia se transforma en energía para poderla aprovechar nosotros. En séptimo básico, sexto básico y octavo básico, los años anteriores que ustedes cursaron, vimos cómo se realizaba ese proceso de fotosíntesis, vimos cómo se realizaba el proceso de la transformación de la energía lumínica y el aprovechamiento de los elementos no vivos, ¿ok? Como el azufre, el oxígeno, el carbono, etcétera, etcétera, el nitrógeno, se transformaban a través del proceso de fotosíntesis en energía eh, química, en energía aprovechable, en energía que los seres vivos pueden producir, en este caso las plantas, y los organismos de la cadena alimenticia se aprovechan de ella y existe un flujo de energía. Recuerden que la energía en el universo, en el planeta como tal, en todo el universo, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ok? La materia como tal siempre se va a transformar, la energía siempre se va a transformar, ¿ya? No hay un punto de cómo hacer una energía desde cero, sino que siempre va a haber un ciclo, ¿ok? Donde transformarlo. Y de eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy es el tema número 15 y se llama ciclos biogeoquímicos. Bio, lógicamente, de vida, geo, de tierra, porque obviamente ocurren dentro del planeta Tierra, y químicos porque no tienen nada que ver con la vida, sin embargo, son súper importantes que se realicen estos ciclos, ¿ok? Porque ahí es donde vamos a poder obtener esos nutrientes que necesita la planta y que necesitan algunos seres vivos para poder vivir y así completar el flujo de cadena alimenticia o red alimenticia o red trófica o cadena trófica, ¿ok? O simplemente la cadena alimenticia de la vida, de la parte natural, y así poder completar este ciclo de vida de todos los seres, valga la redundancia, los seres vivos dentro del planeta, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estos ciclos biogeoquímicos simplemente son un ciclo químico que se realiza normalmente, constantemente en la Tierra, ¿ok? Su nombre, lógicamente, como lo explicamos ahorita, proviene del griego bios, que significa vida, y geo, que significa tierra. Son procesos químicos que se realizan tanto en la Tierra, ¿ok? Y ayudan al proceso biológico. Eh, Estos ciclos biogeoquímicos intervienen de distintas formas. Son cuatro esencialmente, ¿ok? Existen muchos más, lógicamente, pero nosotros estudiamos los principales. Los principales son el ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del carbono. Y también vamos a hablar un poco del ciclo del agua, ¿ok? Porque son ciclos importantes dentro de la biosfera, dentro de esa parte del biotopo que existe entre la concepción de el ser vivo y los elementos no vivos, ¿ok? Los seres bióticos y los seres no bióticos o abióticos, como comentábamos en las clases pasadas. ¿Qué pasa? Que normalmente existe un movimiento de esa materia o de esa energía para así poder aprovecharla y normalmente tener los nutrientes que necesitamos para ese flujo de energía en la cadena alimenticia. ¿Se va entendiendo por aquí? ¿Vamos bien? Sí, profesor, se entiende. Bien. Eh, a ver, hoy vamos a hablar de las generalidades de la del flujo de energía, que como tal no es el flujo de energía, sino los ciclos biogeoquímicos. Por ahí empezamos. Normalmente el ser humano puede aprovechar entre 31 y 40 elementos diferentes del ambiente. Recordemos química por un momento, que de hecho vamos a estudiar este semestre, vamos a estudiar esa tabla periódica muy bien para podernos aprender todos esos elementos. Sin embargo, sabemos que existen los elementos de forma natural. El cobre, el nitrógeno, el fosfato, potasio, el sodio, que es la sal normalmente que ocupamos en la casa, ¿ok?
el magnesio, el zinc, que son esos elementos que normalmente el cuerpo del ser humano necesita y a través de la alimentación lo obtenemos, ¿ok? Pero no solamente el ser humano los necesita, lo necesitan todos los seres vivos. Las plantas lo obtienen a partir de la tierra, por eso ocurren los ciclos, ya les voy a explicar por qué. Lógicamente las plantas se desarrollan porque obtienen sus nutrientes a partir de la tierra y la luz solar. Allí transforman la energía a través de la fotosíntesis y viene el organismo herbívoro, el primer eslabón de la cadena alimenticia, se lo comen y lógicamente ahí la energía empieza a fluir entre organismo y organismo. Lógicamente luego un carnívoro se come al herbívoro y así sucesivamente pasa la cadena alimenticia, ¿ok? Hasta que llegan nuestros amiguitos descomponedores. ¿Se acuerdan de básica? Eso lo debieron haber visto en básica. ¿Sí se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Ok, donde hay esos organismos primarios o productores, que son las plantas, están los organismos secundarios, que son los consumidores, donde empiezan los vegetarianos o los herbívoros, mejor dicho. Vienen los carnívoros, depredadores, y luego vienen los descomponedores. Y los descomponedores esencialmente son los que nos ayudan a nosotros a realizar esos procesos bioquímicos. ¿Cómo así, profe? Los procesos bioquímicos, recuerden que cuando hay un animal que está en proceso de descomposición, estos nutrientes y estos minerales se empiezan a disolver y empiezan a mezclarse con la tierra. Y es a lo que conocemos como tierra abonada, que es cuando normalmente hacemos como un cultivo o algo así de nutrientes para agregarlo a la tierra y que esta tierra tenga todos los nutrientes necesarios para las plantas. Esto pasa de forma natural, ¿ok? Normalmente cuando muere un ser vivo, un depredador, un herbívoro, los restos de huesos de cualquier otro animal, incluso no solamente el animal muerto, sino también sus desechos, el pelaje que va botando, las heces y el orine, también todo eso es aprovechable por la naturaleza. Recuerden que todo se vuelve dentro del ciclo. Pero normalmente, antes de hablar de los ciclos como tal, vamos a hablar de los macronutrientes, que son los que necesita el cuerpo para sobrevivir, y los micronutrientes, que son los que se necesitan en menor cantidad. ¿Ok? Existen estos dos tipos. Y lógicamente se llaman macro y micro por la cantidad de nutrientes que necesitamos en el cuerpo. Sabemos que todos los seres vivos normalmente están compuestos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y calcio. ¿Ok? Lógicamente en nuestros huesos, en nuestros músculos, en nuestros procesos biológicos para obtener energía a través de la comida, utilizamos esos elementos de mayor cantidad, en mucha cantidad, para poder vivir. ¿Ok? A eso los conocemos como macronutrientes. Mientras que los micronutrientes son los que están lógicamente también dentro del ser vivo, pero se necesitan en muy poquita cantidad. ¿Ya? En esta poquita cantidad podemos encontrar los minerales, en este caso los nutrientes, que necesitamos y que comemos a través de la alimentación, lógicamente, todos los días, pero en muy poca cantidad, como el hierro, el cobre, el zinc, el cloro, el yodo, son elementos químicos que necesitamos también para nuestros procesos biológicos, pero lo necesitamos en muy poquita cantidad, en comparación a los elementos que se consideran importantes para la vida, porque ellos forman parte de nuestra estructura. Nuestros músculos, huesos, sangre, todo nuestro ser como tal, nervios, órganos, están formados técnicamente de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y calcio. ¿Ok? Y la combinación de todos estos dan, obviamente, los carbohidratos, dan las proteínas, dan los lípidos. La combinación de estos elementos macronutrientes que hablamos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí, sí o sí no? Sí, profe, se entiende. Bien. A ver, entonces ya sabemos que los ciclos biogeoquímicos varían según los elementos que se involucren. Los ciclos biogeoquímicos pueden clasificarse entonces en si son de tipo macronutrientes o de tipo micronutrientes, ¿ok?
Normalmente, los elementos que nosotros vamos a comentar o los ciclos que nosotros vamos a comentar son los más importantes, los que se necesitan de forma macro. Lógicamente, el ciclo del oxígeno sabemos que se realiza a través de la fotosíntesis. Ese ciclo no lo vamos a mencionar porque sabemos que es aquel donde el dióxido de carbono, que está ahí en el ambiente de forma natural, porque es lo que nosotros exhalamos y producimos a través de nuestros procesos naturales, y artificiales también, con la contaminación. Y lógicamente este es tomado por la planta y producir oxígeno, se produce oxígeno nuevo a partir de la fotosíntesis, ¿cierto? Ese es el ciclo del oxígeno. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, El sí, muy bien. el ciclo del hidrógeno va también aunado al ciclo del agua, que sí lo vamos a tocar, sí lo vamos a tener en cuenta, pero para hacer un resumen súper breve, sabemos que el ciclo del agua es cuando el agua de forma líquida se evapora a través de los rayos solares, esta sube y se condensa en las nubes, ¿ok? Cuando estas nubes están bien cargadas y condensadas, empieza el proceso de lluvia o el proceso de precipitación, ¿ok? Y luego ese ciclo empieza otra vez, ¿ok? Cuando vuelve a salir el sol, la lluvia se evapora y vuelve a subir el agua en forma de vapor, etcétera, etcétera. Aparte también existe las nevadas, existe también el agua subterránea, pero ese sí lo vamos a tocar dentro de otras clases, ¿ya? Solamente es para hacer un resumen. El ciclo del nitrógeno, azufre y carbono también lo vamos a tocar porque esos son uno de los más importantes para entender, ¿ok? Ya sabemos entonces que hay varios tipos de ciclos, pero principalmente existen tres ciclos. Los ciclos hidrológicos que van ayudados con el ciclo del agua, ¿ok? No todos son ciclos hidrológicos, pero van ayudados o se ayudan como tal con el ciclo del agua, perdón. Vamos a aceptar acá a Sofía Jara. Ok, ¿cómo seguimos? Este ciclo del agua ayuda a otros procesos o a otros ciclos a realizarse, como podemos observar en la imagen, ¿ok? Este es el ciclo de el oxígeno. Este ciclo del oxígeno, ¿ok? Lógicamente también va ayudado a través del ciclo del agua porque el agua forma parte el oxígeno forma parte del agua. Por eso se interviene dentro de los ciclos hidrológicos, donde sabemos que algún animal muerto o los desechos de ese animal muerto se pueden convertir en residuos fósiles, ¿ok? Estos residuos fósiles nutren la tierra para que los organismos en descomposición puedan abonar esa tierra, puedan nutrir esa tierra, ¿ok? Luego de eso, estos residuos son aprovechados por las plantas realizan la respiración de las plantas donde obtienen el oxígeno gaseoso, ¿ok? Estos animales también pueden tener el consumo de ese oxígeno. Tenemos también, lógicamente, la parte de la contaminación y eso lo vamos a explicar ciclo por ciclo. Como podemos observar, también existen ciclos gaseosos. Los ciclos gaseosos, en comparación con los hidrológicos, no solamente cumplen la parte aérea. El ciclo hidrológico cumple todo, la parte terrestre, aérea y sedimentaria. Pero el ciclo gaseoso, como es el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, ocurre más que todo en la parte atmosférica, ¿ok? Al momento de tener el desecho del animal como tal, puede ser el orine, puede ser el animal muerto o puede ser las heces de ese animal, empieza el proceso de descomposición en la tierra. Y eso también lo vamos a tocar punto por punto, no se preocupen, simplemente es un resumen. Luego de eso, empieza el proceso de ruptura de los enlaces que existen en esos elementos. Cuando tenemos, por ejemplo, un trozo de carne, un pedazo de excremento, ¿ok? Hay unos organismos microscópicos, bacterias, que se encargan de descomponer, comerse y descomponer. Por eso es que la carne a la intemperie se descompone y se daña, huele feo, lógicamente, porque empieza ese proceso de putrefacción para poder así aprovechar esos nutrientes, ¿ok? En ese proceso de putrefacción empieza la producción de nutrientes a romper esas moléculas que existen dentro de la carne o dentro de ese desecho, ¿ya? Y se absorbe la energía, en este caso, se absorben los nutrientes en la tierra.
¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿No los escuchó? Sí. Bien, perfecto. Ahora, y por último, existen los ciclos biogeoquímicos sedimentarios, que son los que ocurren en la Tierra, como el ciclo del carbono, en donde lógicamente se obtiene a partir de la fosilización, ¿ok? Ahí es donde obtenemos los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas, ¿ok? Que a partir de muchos años se ha transformado en un caldo de cultivo muy nutritivo que ha nutrido la tierra por muchos años y que ahora lo estamos aprovechando para explotarlo y obtener energía. No solamente nos sirve para, nos sirvió en su momento para nutrir la tierra y que esta tierra sea más abonada, sino que ahora nos sirve como combustible fósil, ¿ok? Y de ahí obtenemos tanto energía, gas licuado, obtenemos muchas cosas más, la benzina, plásticos, etcétera, etcétera. Contaminante algunos, ¿ok? La mayoría. No renovables, porque sabemos que el proceso dura mucho tiempo, el proceso del carbono dura mucho tiempo en el momento de hacer fosilización por el calor y el tiempo, y que lógicamente en algún momento nos va a pasar factura, ¿ok? Por eso estamos viviendo todos estos procesos naturales, lógicamente por la contaminación. Ahora, siguiendo en el mismo orden, vamos a hablar de la importancia de los ciclos biogeoquímicos, que ya está de más decir que son súper importantes, porque sin ellos no podría haber el equilibrio en la vida, lógicamente. Debido a ellos se tiene entonces también el flujo de energía constante a través de el proceso del ciclo de la vida, donde un organismo produce su propio alimento, que son los autótrofos, en este caso las plantas. Luego, organismos que no pueden producir su alimento, que son heterótrofos, se comen a ese organismo, en este caso los herbívoros se comen a las plantas, y se realiza el proceso de cadena alimenticia. Lógicamente, esto nos ayuda a tener una sustentabilidad en el ecosistema y que éste pueda sostenerse de forma literal solo, ¿ok? ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces ya sabemos que los ciclos biogeoquímicos son formas naturales, obviamente, son formas, mecanismos naturales en el cual normalmente la materia se traspasa de ser vivo a ser vivo, ¿ok? Esta energía y esta materia que se necesita se va pasando de ser vivos a ser vivo a través de estos eh, procesos biogeoquímicos, ¿ok? Ya sabemos que nosotros vamos a tocar el proceso biogeoquímico de el agua, el carbono, el azufre y el nitrógeno, ¿ok? Son esos 4 ciclos biogeoquímicos que vamos a ver. Sabemos que ninguno de los nutrientes de los seres vivos queda en su interior para siempre. Nosotros lo que comemos lo desechamos, igualmente todos los otros animales, igualmente las plantas. Todo ser vivo, igualmente las bacterias también. Todo ser vivo, al momento de alimentarse, todo ser vivo necesita alimentarse, produce o forma parte de cualquiera de los ciclos, ¿ok? Para tener en cuenta eso. Y que, lógicamente, estos desechos son aprovechados por otros seres vivos. El desecho de uno es el alimento para otro. En este caso, nuestros desechos biológicos, el orine, las heces, lógicamente cuando fallecemos, los seres vivos animales, empieza el proceso de descomposición y todos estos procesos sirven para nutrir la tierra y así poder perpetuar el ciclo o así poder establecer de que el ciclo siga cuando es aprovechado estos nutrientes que nosotros eh, desechamos por las plantas, ¿ok? Cuando nutrimos la tierra, cuando muere un animal, cuando alguna fruta o algún vegetal o algún animal está en descomposición, empieza a nutrirse de esta tierra y estos nutrientes son absorbidos por la planta. Y allí vuelve el ciclo de nuevo porque nosotros comemos tanto vegetales como animales, ¿ok? En algunos casos, y empieza ese ciclo de energía. Entonces, como para mantener el ciclo, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí.
Sí. Bien, mis niños. Ok, por último, vamos a investigar, súper cortita la clase y súper cortita la actividad también para que vamos empezando la semana con un buen pie. Vamos a resumir con nuestras propias palabras, en forma de relato, qué pasa en el ciclo del agua. El ciclo del agua lo conocemos desde básica, siempre lo hemos escuchado, yo se los acabo de explicar súper sencillo. Sabemos que es cuando el agua se evapora, el agua de los mares, ríos o lagos, lagunas o cualquier tipo de agua que se encuentre sobre la superficie de la Tierra, a través del proceso de luz solar se evapora, se condensa en las nubes y existe el proceso de precipitación cuando empieza a llover y se renueva el ciclo de nuevo. ¿Ok? Ese es el ciclo del agua sencillo. Pero sabemos también que existe agua subterránea, sabemos que también existe agua en forma de nieve o en estado sólido. ¿Ok? Por eso hoy vamos a investigar un poquito sobre qué es el ciclo del agua, cómo se realiza, cuáles son sus etapas y qué pasa en cada una de ellas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un relato, ¿ok? Un relato es una lectura o una escritura, en este caso, de forma continua, ¿ya? Sin separar nada, usando conectivos, asimismo, ya sea por otra parte. Hay varios tipos de conectivos que también los podemos googlear para poder saber cuáles son. Y realizar el proceso del ciclo del agua. El ciclo del agua inicia principalmente con el proceso de evaporación. Este proceso se lleva a cabo por la energía lumínica cuando proyecta con la luz, con el agua que se encuentra sobre la superficie de la Tierra, llevándolo a un punto de ebullición donde pasa de estado líquido a estado gaseoso a través del vapor de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda con la actividad de hoy? No. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con la actividad de hoy? No. Bien, mis niños, entonces, les voy a publicar la tarea para poder así continuar lógicamente con la clase del día de hoy. Y ya sabemos igual que nos vemos a las 2 de la tarde, ¿ok? Nos vemos hoy a las 2 de la tarde en química, ¿ya? Vicente va llegando un poquitito tarde, sin embargo, ya se va a poner al día, ¿ok? A ver, les voy a publicar la tarea para que puedan realizarla, ¿ya? Igualmente ya sabemos que podemos encontrarla en el Classroom y el video lo vamos a encontrar en el canal de YouTube y cuando esté listo lo podemos publicar acá en el Classroom, ¿ya? Hoy es martes 04 de agosto. Y vamos a añadir el archivo. Ok. Clase 15, biología, primero medio. Ok, mis niños, ya sabemos entonces que debemos realizar la actividad, entregarla hoy en la tarde y es súper cortita. El ciclo del agua. Vamos a hablar del ciclo del agua, principalmente, o es uno de los más importantes, lógicamente. Y ya allí tienen la tarea publicada, martes 4 de agosto, no me equivoco en nada, a ver, clase número 15 de ciclos biogeoquímicos. Biogeoquímicos, yo sé. Ok, ahora sí. Ok, mis niños, ¿tenemos alguna pregunta? Ya igual, la clase la encontramos en el Classroom, ¿ya? Y sabemos entonces que es este archivo, que es esta PPT, donde tenemos la clase del día de hoy de las generalidades de los ciclos y podemos encontrar la actividad del día de hoy. ¿Vale? ¿Tenemos alguna consulta para terminar la videollamada y terminar la grabación? Recuerden que estábamos en una clase tipo A. No. No. Bien, mis niños. Entonces, vamos a dejar de presentar y ya podemos terminar la grabación y así poder continuar con las preguntas, ¿ya?